Muy bien, ahora sí nos vamos a pasar al módulo número 2, donde vamos a empezar con los aspectos básicos que deberíamos conocer de la fotografía. Vamos a empezar con terminología, me gusta llamarle a esto el glosario, porque esto nos va a dar una perspectiva muy interesante de algunas palabras que tal vez no sean familiares para todo el mundo y que tal vez yo mencione bastante dentro de este curso. Entonces, esto nos va a poder ayudar a entender de mejor forma todo lo que vamos a hablar en este curso. ¿Ok? Vamos a empezar con algunas palabras que son básicas y que si tú que estás empezando en este mundo de la fotografía no conoces, pues es imprescindible que lo hagas a partir de ahora. ¿Ok? Campo de visión. Esto se suele confundir con el ángulo de visión. ¿Cuál es la diferencia principal entre estas dos? El campo de visión, como dice acá, es el espacio y conjunto de todos los objetos que la vista abarca desde un punto de vista fijo. El ángulo de visión se utiliza para definir y nombrar los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos acomodados en un lugar, tenemos un campo de visión, tenemos un espacio que estamos viendo y un conjunto de elementos que están dentro de nuestra vista. Mientras que un ángulo de visión puede variar, podemos ver de forma más amplia o más cerrada según el lente o el objetivo, en este caso, que estemos utilizando, ¿ok? También eso es importante, dentro de este curso le vamos a llamar lentes, objetivos o focales. Es prácticamente lo mismo que son los lentes, son estos aparatitos que se colocan delante de la cámara que nos permiten ver, ¿ok? Entonces el campo de visión es lo que nosotros tenemos desde un marco hasta el otro de la imagen, y el ángulo de visión podría ser, por ejemplo, como en mi cámara ahora, este ángulo de visión que puede ir variando según el lente que nosotros estemos utilizando, pero el campo de visión está limitado a lo que vemos. No existe más campo de visión a partir de aquí de mi brazo, ¿verdad? Entonces esa es la principal diferencia entre campo de visión y ángulo de visión. Luego tenemos la deformación. La deformación son justamente distorsiones ópticas que se generan por el objetivo, por el lente. Existen deformaciones como que, por ejemplo, tal vez estas líneas de acá de la puerta no se ven totalmente rectas, se ven como curveadas o se pueden ver más estiradas hacia los lados. Existen diferentes tipos de deformación que vamos a ver más adelante, pero cuando mencionemos la palabra deformación estamos hablando de distorsiones en la imagen causadas por el lente. ¿Ok? Luego, la relación de aspecto. La relación de aspecto es la proporción que existe entre el ancho y el alto de la foto. Si, por ejemplo, yo menciono dentro del curso una relación de aspecto 4:5 o una relación de aspecto 1:1 o una relación de aspecto 3:2, quiere decir que por cada 5 píxeles que hay en el largo hay 4 de alto. O por cada 1 píxel de alto hay 1 píxel de largo, eso es un cuadrado. Por cada 3 píxeles de largo hay 2 píxeles de alto. Entonces, eso nos da una idea de si la imagen es más rectangular o más cuadrada. ¿Ok? La resolución. La resolución simplemente se limita a definir la cantidad de píxeles que hay en una imagen. ¿Para qué nos sirve esto? A diferencia de lo que muchas personas creen, la calidad no está únicamente relacionada a la resolución. La resolución simplemente define cuántos píxeles hay en una imagen. Quiere decir que si nosotros tenemos una imagen de 16 megapíxeles, estamos hablando de una imagen que tiene 16 millones de píxeles. 24 megapíxeles, lo mismo, 24 millones de píxeles. Esto no implica directamente que la fotografía tenga más calidad o más nitidez, simplemente es que la imagen es más grande. ¿Ok? Una imagen más grande simplemente significa que podemos hacer más zoom, podemos acercarnos más a la imagen y ver estos píxeles de mejor forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que realmente es la calidad? La calidad en la fotografía está definida por valores como la luz, el color, el contraste, la compresión y muchísimos otros valores que van a ir conociendo dentro de este curso. ¿Cuál es la palabra que más se repite en la fotografía? Es depende. ¿Ok? La palabra depende es la que más van a escuchar dentro de este curso porque no existe una receta, una fórmula secreta para tener fotos con nitidez, con calidad, con enfoque, etcétera. ¿Ok? Principalmente la calidad está relacionada a una serie de variables entre la luz, el color, el contraste, el sensor, el lente. Son muchísimas variables que hacen que una foto tenga calidad. Y cuando diga calidad van a ver que hago mucho esto porque la calidad es muy subjetiva en una foto. Algunos conceptos que también se confunden mucho son el enfoque, la nitidez de una imagen. ¿Ok? El enfoque y la nitidez pueden parecer similares, pero en realidad
tienen algunas diferencias, ¿ok? El enfoque es el proceso de ajustar el lente para encontrar el máximo detalle y nitidez en una imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que la nitidez es la parte definida que se ve en una imagen. Por ejemplo, la nitidez puede ser en uno o en muchos elementos. Por ejemplo, en este caso que ustedes me están viendo a mí en esta cámara, pues todo mi rostro está nítido, no solamente un ojo, no solamente el otro, no solamente la nariz, todo el rostro está nítido. Pero el enfoque está también en mí. Si yo hago esto, van a ver que el enfoque se empieza a ir al fondo, a la parte de la pared. ¿Y esto qué ocasiona? Que si por ejemplo está enfocada la puerta de aquí atrás, pues esa también es la parte que tiene nitidez. Hay casos donde puede tener nitidez el sujeto y el fondo, y el enfoque puede estar en el sujeto, ¿ok? Esto es algo que se relaciona a la profundidad de campo y es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Luego, una palabra que se suele confundir mucho es la palabra filtro, ¿ok? El filtro solemos pensarlo o solemos interpretarlo como un ajuste que se le hace a la fotografía en edición, como aplicarle un filtro, aplicarle color, aplicarle sombras, aplicarle este tipo de cosas. Mucha gente dice, ponle un filtro a la imagen que se va a ver mejor. Pues esto viene de cuando nosotros en la fotografía analógica trabajábamos con filtros, que los filtros son tal cual elementos que se ponen delante del lente, un objeto que yo pongo delante acá, que va a generar un efecto determinado, ¿ok? Existen filtros que polarizan la luz, filtros que oscurecen la luz, filtros que pueden darle otra tonalidad al ambiente, filtros que le dan otro tipo de tono a los destellos, en fin. El filtro, cuando nosotros lo trabajemos o cuando hablemos sobre los filtros, principalmente se refieren a estos objetos que se colocan delante del lente, ¿ok? No se refieren en absoluto a ajustes que tengamos que hacer en postproducción. Otras palabras que son muy importantes conocerlas. Distancia focal, que puede confundirse con el bokeh, ¿ok? La distancia focal está determinada en el centro del objetivo y la distancia que hay hasta el sensor de la imagen. Lo vamos a ver con un ejemplo mucho más visual luego, pero la distancia focal también es importante porque determina la amplitud de una escena y lo que puede capturar. ¿Se acuerdan que habíamos visto el ángulo de visión hace un momento? Entonces la distancia focal hace referencia a los milímetros que existen de distancia entre el lente y el sensor. Esta distancia no la podemos ver porque está dentro del lente y dentro de la cámara, pero mientras mayor sea esta distancia vamos a reducir el ángulo de visión. Si tenemos un lente cuya numerología es por ejemplo 80 milímetros, esto quiere decir que la distancia entre el lente y el sensor es mayor, por ende el ángulo de visión se va a reducir, ¿ok? Lo vamos a ver con un ejemplo un poco más gráfico más adelante. El bokeh. El bokeh es el efecto de fondo desenfocado que a muchísima gente le gusta. Lo que solemos pensar como el fondo borrosito o el fondo pastoso, que alguna gente le llama así, principalmente es un efecto, ¿ok? Tiene este nombre a partir de que las lucecitas generan como un aura redonda que le conocen como bokeh. Pero a esto se le suele llamar poca profundidad de campo. Nosotros en algunos casos le vamos a decir poca profundidad de campo o le vamos a llamar bokeh. Ambas formas están correctamente dichas, ¿ok? Rango dinámico. El rango dinámico es la proporción que existe entre las zonas más brillantes y las zonas más oscuras de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Se han debido dar cuenta que cuando salimos a la calle a tomar una foto con el celular, hay zonas que se ven totalmente oscuras o totalmente quemadas, mientras que nuestros ojos pueden ver ambas partes con bastante definición, podemos distinguirlas completamente. ¿Qué pasa? Que las cámaras solo pueden llegar a distinguir un cierto rango de luces y sombras, y a partir de ahí lo que vaya más allá o menos, pues va a ser negro absoluto o blanco absoluto. Cuando una cámara tiene mucho más rango dinámico, es capaz de distinguir mucho más las sombras de las luces. Entonces una cámara con alto rango dinámico nos va a permitir ver tanto el cielo como la tierra, las sombras, por ejemplo en una fotografía, perfectamente distinguibles, ¿ok? No vamos a ver el cielo quemado totalmente blanco, ni el suelo o la tierra totalmente negro en sombra. Luego tenemos el zoom. El zoom, mucha gente lo suele interpretar como el tomar una fotografía y acercarse a ella, hacer este gesto, ¿no? Que está muy interiorizado en nosotros. El zoom en la fotografía lo conocemos como un objetivo de distancia focal variable.
¿Qué quiere decir esto? Que este lente, este objetivo, puede variar la distancia a la que se encuentra del sensor y por ende puede variar el ángulo de visión, ¿ok? Este lente con el que estoy ahora, por ejemplo, es un lente zoom porque puedo hacer esto y puedo hacer esto sin perder ningún tipo de nitidez. Si yo hago esto, fíjense que si bien se pierde un poco de luminosidad, pueden seguir viendo mi rostro totalmente nítido, ¿ok? Esto porque el zoom es un objetivo que varía justamente el ángulo de visión de forma óptica a través de cristales que se mueven dentro del lente. El zoom digital es cuando nosotros, como mencionaba al principio, tomamos una foto y la acercamos de tal forma que estamos perdiendo cada vez que acercamos más y más la nitidez de la fotografía. Okay, entonces cuando hablemos de zoom vamos a hablar de un objetivo cuya focal es variable, cuya distancia focal es variable y por ende su ángulo de visión también. Luego vamos a hablar de stops o pasos. ¿Okay? Los stops o pasos usualmente son una medida en la que nosotros definimos cuánta luz le va a llegar al sensor. Esto porque cuando nosotros, por ejemplo, como acabo de hacer ahora, yo acerco esto, le está llegando mucha menos luz al sensor, por ende me veo más oscuro. Y eso se mide en pasos, ¿ok? Vamos a verlo más adelante también con mucha más profundidad, pero cuando yo haga referencia a stops o pasos, ya sea de luz, de diafragma, de sensor, etc., estoy hablando de una secuencia de pasos en los cuales la luz llega en mayor o menor cantidad al sensor. Y el Live View. El Live View es una opción de la cámara que nos permite disparar mientras estamos viendo una pantalla, ¿ok? Vamos a ver también la diferencia entre utilizar el Live View en cámaras DSLR y cámaras mirrorless porque es totalmente distinto. Pero pensemos en esto como si nosotros tomáramos la foto en un celular. Cuando vemos la pantalla de nuestro celular, lo que estamos viendo es lo que vamos a disparar, en su gran mayoría. El Live View es muy útil en cámaras DSLR que no permiten que nosotros veamos a través del visor la diferencia de luz que estamos generando al variar ciertos parámetros. Entonces el Live View es muy útil en algunas ocasiones y puede que no tanto en otras, ¿ok? Vamos a verlo con mucho más detenimiento más adelante. De momento, esto es lo más importante del glosario y lo que deberíamos conocer sobre terminología fotográfica, y ya en los siguientes videos vamos a ir aplicando estos conocimientos y esta terminología con mucha más calma, pero es importante conocerla para que hablemos todos el mismo idioma.